Bueno, yo soy Palacio María Yelén y voy a leerles una de mis anotaciones sobre el taller de Darío Stanraiver de pospandemia y el fin del aula tradicional. Darío viene a presentarnos un tema que se ha puesto en cuestión, un tema que ha quedado expuesto como evidencia de su ineficacia. Viene a adentrarnos en el aula tradicional y su muerte. Realiza una hermosa analogía con los dichos de Nietzsche: Dios ha muerto, para poner en cuestión todo aquello que se venía normalizando como espacio educativo ideal, presentando a la situación pandémica actual como una oportunidad para reinventar el aula. Nietzsche plantea justamente lo mismo: Dios ha muerto, y que es justamente eso lo que ha impulsado el resurgimiento del superhombre, un hombre que tiene que resurgir para dejar el dogma y buscar sus propias batallas, salvarse a sí mismo. Por ello, y en línea con lo que dice Francesco Tonucci y otros grandes pensadores como Inés Dussel, Darío Stanraiver plantea la necesidad de una nueva escuela, una nueva mirada, un nuevo quehacer docente. Rápidamente nos pone en situación y expone una realidad que coincide con la de Mariano Narodowski sobre esta sensación, a la cual el filósofo llama institucionalidad vigente, de un grupo de personas que siguen pensando en términos de un aula tradicional, como la única posibilidad de ser escuela, los angustiosos, los nostálgicos. Al respecto, Darío expresa que este aula, que se vive extrañando en algunas mentes, no puede todavía hacerse cargo de las transformaciones tecnológicas, y peor aún, de los tipos de conocimientos con los que los estudiantes llegan al aula. Un aula que, como el nombre de este taller expresa, luego de la pandemia dejará o debería dejar de existir. La relación arcaicamente vertical entre alumnos y docentes hoy cambia. Debe cambiar. ¿Por qué? Porque se está logrando que la escuela deje de ser necesaria. Hoy en día los estudiantes tienen más conocimiento que en toda la historia de la educación, gracias al acceso directo al mundo tecnológico. Por ello, Darío expresa que es necesario repensar el trabajo en el aula como acto fundamental para el pacto educativo. Un pacto donde claramente hay un deseo del saber, donde el aula es un espacio que claramente deserotiza totalmente al estudiante, que al salir de ella vuelve a conectar con su argumentación, discusión y criticidad. Toda esta estructura de espacio educativo donde el docente enseña y el niño oye, lee fotocopias y contesta sentado en un banco es lo que venimos pensando como escuela. Esto es lo que se está planteando como caducado, vintage, normalizado y silenciado. Justamente, y al hilo de ello, especialistas de la psicología social como Ana Quiroga y Pichon Revier plantean la normalidad como algo que está instalado y que se cree jamás podrá ser de otra manera. Funciona como una norma institucionalizada y afianzada de la cual se cree la imposibilidad de escape. Es necesario replantearse todo aquello que damos por normal. Primeramente, porque lo normal siempre está regido por un contexto, los cuales exponen implícita o explícitamente una serie de pautas a cumplir, expresadas en formas de ser, actuar, de decir y pensar, ideales instalados y legitimados por la hegemonía dominante. Habría que pensar entonces para qué o para quiénes, a quién le serviría que yo quisiera seguir perteneciendo al grupo de los que creen en el funcionamiento del aula tradicional. ¿De qué serviría que yo considere al maestro o maestra como centro del aula y único ser con voz para expresar? Quizás serviría a un poder con inclinaciones más neoliberalistas. Y así lo plantea también Darío para referirse a ciertos conceptos como la educación formal y no formal, describiendo esta última como esa educación que antes no era considerado nada y que muchas veces aún no se considera parte. Ya nos dejaba Marx grandes aportes como el hecho de pensarnos como seres humanos en conflicto, porque eso somos, y estos nos llevan a los cambios de los cuales son un hecho. El aula es un lugar de conflicto y eso no es negativo, ya que el conflicto es la clave de toda relación democrática. Un docente, para Darío, es alguien que inspira a que otro se transforme.